Si tienes un smartphone en el bolsillo, llevas contigo más capacidad de procesamiento que toda la NASA en 1969. Pero hay algo profundamente inquietante en esa realidad. Con toda esa potencia infinita, hoy nos cuesta 10 veces más trabajo enviar a 4 personas a rodear la Luna que lo que nos costó, hace medio siglo, poner a 2 hombres sobre su superficie en una cápsula que, para estándares actuales, apenas era un poco más sofisticada que una cafetera con cables. ¿Cómo es posible que hayamos retrocedido tanto? ¿Cómo es que hemos llegado a este punto, abril de 2026, donde 4 astronautas, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, están ahí arriba, esperando a que el contador llegue a 0, en una misión que ni siquiera va a aterrizar, ni a caminar, ni a dejar huella? Esta misión, Artemis II, parece a simple vista un paso atrás, un sobrevuelo de 10 días, un viaje de ida y vuelta que nos deja la misma pregunta flotando en el aire. Si somos tan avanzados, ¿por qué este pequeño salto ha requerido más de una década de pesadillas logísticas, miles de millones de dólares en sobrecostes y un desfile interminable de ensayos fallidos que han hecho que el mundo entero pierda la fe en el programa espacial público? La respuesta no está en el motor de la nave, ni en el código de navegación, ni siquiera en la física de los cohetes, que sigue siendo la misma que conocía Newton. El problema es que hemos caído en la trampa de creer que la tecnología es un camino lineal hacia la facilidad. Creemos que porque hoy podemos hacer videollamadas en alta definición o gestionar bases de datos globales, la física del espacio profundo debería haberse vuelto, por arte de magia, un trámite sencillo. Y la realidad es que el universo no tiene idea de qué es un iPhone. El vacío del espacio no respeta nuestras simulaciones por computadora. La gravedad, ese dictador implacable que gobierna el cosmos, sigue exigiendo la misma cantidad brutal de energía, riesgo y violencia controlada que exigía en el siglo pasado. Pero aquí está el verdadero conflicto, la chispa que hace que este viaje sea mucho más que una simple misión técnica. Artemis II no es un vuelo de exploración, es un vuelo de supervivencia contra nosotros mismos. Estamos atrapados en un bucle donde nuestra mayor ventaja se ha convertido en nuestro mayor obstáculo. Hemos construido un sistema tan obsesionado con no repetir los errores del pasado, aquellas tragedias del Challenger y el Columbia que marcaron a fuego nuestra psique colectiva, que hemos creado una burocracia paralizante. Hemos pasado de la audacia suicida de los años 60, donde el riesgo era una variable aceptada para ganar la carrera espacial, a una cultura donde cualquier anomalía, por pequeña que sea, detiene el motor del progreso durante años. Y lo que nadie te cuenta, lo que los comunicados de prensa de la NASA prefieren enterrar bajo capas de optimismo corporativo, es que en el primer vuelo de prueba de esta nueva nave, algo salió catastróficamente mal. Algo que obligó a los ingenieros a mirar al abismo y a tomar una decisión desesperada. Implementar una maniobra de reentrada que nunca antes se había probado con personas, un movimiento que, si sale mal por 1 milímetro, condena a la tripulación a la desintegración total. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué 4 seres humanos, que conocen los datos reales, que han visto los informes de riesgo y que entienden que no hay red de seguridad en caso de fallo, deciden subirse a ese cohete? La respuesta te va a cambiar la forma en que ves el progreso humano. Porque hoy vas a descubrir que el mayor reto de la exploración espacial ya no es la distancia, ni la radiación, ni la falta de presupuesto. El verdadero reto es que, mientras nuestra tecnología avanzaba, nosotros mismos nos volvimos prisioneros de nuestro propio miedo a fallar. Y sin embargo, cuando veas cómo ese cohete se separa de la plataforma, cuando veas la columna de fuego rompiendo la noche de Florida, entenderás que este no es un retroceso. Es el acto de valor más grande que hemos presenciado en décadas. Porque superar la física es posible, pero superar el peso muerto de nuestra propia burocracia, de nuestro pánico al riesgo y de la sombra de nuestros fracasos pasados, eso, amigo mío, es lo que realmente nos convierte en una especie capaz de llegar a Marte. Prepárate, porque vamos a desmantelar la historia de por qué volver a la Luna se ha vuelto la misión más difícil de la historia y por qué el hecho de que estén ahí arriba ahora mismo es la mayor victoria que la humanidad ha conseguido en medio siglo. Para comprender la magnitud del abismo al que se enfrenta la misión Artemis II, debemos alejarnos de los discursos oficiales de la NASA y entrar en el lugar donde los sueños se encuentran con la física más implacable.
El hangar de procesamiento. Noviembre de 2022. La misión Artemis 1 ha finalizado. La cápsula Orión, esa joya de la ingeniería que debía marcar el retorno de la humanidad a las estrellas, desciende sobre el Pacífico. El mundo celebra un éxito absoluto. Pero, cuando las puertas del hangar se cierran y los técnicos comienzan a desnudar la nave, el ambiente en la sala cambia. Se vuelve gélido. Los ingenieros de la NASA, al analizar la base del vehículo, descubren algo que desmantela años de confianza absoluta. El escudo térmico, esa barrera de vida que debía proteger a los seres humanos del infierno del reingreso, estaba físicamente destrozado. Y no de la forma en que los libros de texto, las simulaciones por computadora y los modelos matemáticos decían que debía ocurrir. Para que entiendas la magnitud de esta pesadilla, imagina el escenario. Cuando una cápsula regresa de la Luna, no aterriza. Cae, y cae a una velocidad que desafía la comprensión humana, 40.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, la fricción contra la atmósfera es una violencia física tan pura que el aire frente a la nave se comprime y se transforma en un plasma de 3.000 grados Celsius. Para ponerlo en perspectiva, es el doble de la temperatura de la lava volcánica. Es un soplete cósmico que intenta convertir cualquier material conocido en cenizas. La única defensa contra este infierno es el escudo térmico, fabricado con un material llamado AFCOT. Es una resina epoxi dentro de una estructura de panal de abeja. Su trabajo no es aguantar el calor, sino sacrificarse. Se llama ablación. El material se va carbonizando y desprendiendo capa a capa de forma suave y controlada, llevándose el calor extremo lejos de la cabina. Así funcionó en el programa Apolo. Así debía funcionar hoy. Pero al inspeccionar el escudo de Artemis 1, los ingenieros no encontraron esa superficie erosionada suavemente. Encontraron cráteres, grietas que parecían heridas de guerra y trozos enteros del escudo que habían sido arrancados violentamente, como si una mano invisible los hubiera golpeado desde dentro hacia afuera. Si esa grieta hubiera sido apenas unos milímetros más profunda, el plasma supercalentado, que se comporta como un soplete industrial capaz de cortar el acero más duro en una fracción de segundo, habría perforado el casco de la cápsula. Los astronautas dentro habrían sido incinerados en un parpadeo. Fue un fallo estructural que nadie, absolutamente nadie en las simulaciones por computadora había previsto. Aquí empieza la ironía más cruel de nuestra era. ¿Por qué el escudo del Apolo, hecho con la tecnología casi rudimentaria de los años 60, funcionó a la perfección, mientras que este, diseñado con la supercomputación y los materiales de última generación del siglo XXI, casi mata a la tripulación? La respuesta te va a enfurecer. En nuestro afán por automatizar y mejorar el proceso de fabricación para hacerlo más eficiente y ecológico, cambiamos la química de la resina. Pero esa nueva fórmula, al ser sometida a presiones térmicas extremas, atrapaba gases en su interior. Al calentarse, esos gases no tenían por dónde escapar y literalmente hacían explotar el material desde dentro, arrancando pedazos sólidos del escudo. La tecnología moderna no hizo el escudo más seguro, lo hizo más impredecible. Y aquí es donde empieza el conflicto que mantuvo a la NASA en una crisis silenciosa durante 2 años. El escudo térmico de la misión Artemis 2, la que están tripulando ahora mismo Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ya estaba instalado, atornillado y sellado a la nave antes de que descubrieran este fallo catastrófico en la misión anterior. No podías desmontar la nave sin tirar a la basura años de trabajo, miles de millones de dólares y el prestigio político de toda una agencia. La NASA se encontraba ante el abismo. O retrasaban el vuelo años enteros, arriesgando la cancelación total del programa lunar ante un Congreso impaciente, o encontraban una forma de hackear las leyes de la física. Y lo que hicieron es tan brillante como aterrador. Se llama reentrada en salto o skip reentry. Como no podían cambiar el escudo, tuvieron que cambiar la forma en que la nave recibe el golpe. En lugar de sumergirse de lleno en la atmósfera, la cápsula Orión hará algo que ningún vehículo con humanos ha intentado jamás viniendo de la Luna. Va a rebotar. Imagina que lanzas una piedra plana sobre un lago en calma para que dé saltitos sobre la superficie. Eso es exactamente lo que va a hacer Orión. La nave golpeará la parte superior de la atmósfera en un ángulo calculado al milímetro,
usando la propia sustentación aerodinámica de su forma cónica para rebotar contra el aire denso y alejarse de nuevo hacia el frío vacío del espacio. Esos minutos extra en el vacío permiten que el escudo térmico dañado irradie el calor acumulado y se enfríe lo suficiente antes de lanzarse para el descenso final. Es una maniobra de una precisión espeluznante. Si el ángulo es demasiado profundo, la nave no rebota y se quema. Si el ángulo es demasiado superficial, el rebote es tan fuerte que la cápsula sale disparada hacia el espacio profundo como una bola de billar rebotando contra la banda, sin el combustible necesario para volver a intentarlo, condenando a la tripulación a una deriva eterna en el vacío. La NASA tuvo que rediseñar toda la trayectoria de la misión. Por eso el lanzamiento se movió una y otra vez. Por eso vimos cómo el cohete entraba y salía del hangar como en una danza burocrática interminable. Tuvieron que reprogramar todo el sistema solar para que el punto de reentrada alineara la Tierra, la Luna y la atmósfera en una alineación matemática perfecta. Pero lo más duro de admitir es que estamos obligando a 4 seres humanos a realizar una maniobra acrobática con una máquina que sabemos que tiene una debilidad fatal, simplemente porque el sistema es incapaz de admitir un retraso mayor. Estamos eligiendo el riesgo máximo porque la alternativa, admitir que la tecnología moderna no es tan infalible como creíamos, es políticamente inaceptable. Y cuando ves a esos 4 astronautas ahí arriba, esperando a que la física decida su destino, la pregunta te golpea en la cara. ¿Cómo es que hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos pasado de ser una civilización que construyó el Saturno V a ser una que tiene que saltar sobre la atmósfera para evitar que su propio escudo se deshaga? La respuesta te va a cambiar la forma en que ves el progreso humano, porque no es culpa de los ingenieros. Es culpa de que, en nuestro camino hacia el futuro, olvidamos cómo construir nuestro pasado. ¿Por qué no podemos simplemente volver a hacer el Saturno V? ¿Por qué la solución más lógica es, al mismo tiempo, la más imposible? La respuesta era ver nuestra supuesta superioridad tecnológica con ojos completamente nuevos, y te hará entender por qué el miedo a fallar se convirtió en nuestro mayor enemigo, atrapándonos en un laberinto de seguridad que, irónicamente, nos hace mucho más vulnerables de lo que nunca fuimos. Si te pierdes en los comentarios de cualquier video, foro o artículo sobre el programa espacial moderno, no tardarás más de 5 minutos en encontrar a un experto de sillón escribiendo exactamente la misma frase, con la seguridad de quien cree tener la verdad absoluta. Si el Saturno V funcionaba perfectamente, llevó al hombre a la Luna 6 veces y nunca falló en una misión tripulada, ¿por qué no lo construyen de nuevo y se dejan de experimentos? Es la pregunta del millón. Es la queja más común. Y en la superficie parece una lógica de acero. Si ya teníamos la respuesta al examen en 1969, ¿por qué hemos gastado miles de millones de dólares y 15 años de frustraciones intentando reinventar la rueda con el sistema de lanzamiento espacial? La respuesta es una verdad que destruye uno de nuestros mitos modernos más queridos, la idea de que la tecnología es un archivo que se guarda en la nube para siempre. La realidad es mucho más cruel y nos obliga a mirar de frente nuestra propia fragilidad. Como civilización, hemos perdido físicamente la capacidad de construir el Saturno V. No es que hayamos perdido los planos, es que el Saturno V dejó de ser un objeto físico para convertirse en un fantasma, una reliquia de una época industrial que, sencillamente, ya no existe. Para tu cerebro moderno, acostumbrado a que un iPhone sea igual a otro, o a que un coche salga de una cadena de montaje robotizada con precisión milimétrica, esto suena a locura. Pensamos que si tenemos el diseño, tenemos el producto. Pero la ingeniería aeroespacial en la frontera de lo posible no funciona como un manual de instrucciones de IKEA. Los planos del Saturno V no son un archivo PDF ordenado en una carpeta de Google Drive. En los años 60, el diseño del cohete estaba compuesto por millones de páginas de dibujos técnicos, esquemas trazados a mano, rollos de microfilm y notas al margen. Cuando el programa Apolo fue cancelado a principios de los 70 por falta de presupuesto y de interés político, no hubo un esfuerzo masivo por archivar cada tuerca y cada ecuación para la eternidad. Las fábricas fueron cerradas, las gigantescas herramientas de fundición se vendieron como chatarra al mejor postor, y lo más importante,
el conocimiento tribal desapareció. ¿Qué es el conocimiento tribal? Es el concepto más incomprendido de la ingeniería. Es esa información que nunca, jamás aparece escrita en un plano. Es el tacto del técnico que sabía exactamente cuánta fuerza aplicar a una soldadura en un día de alta humedad en Florida. Es el instinto del ingeniero que tras años de escuchar el rugido de los motores F1, sabía por la frecuencia del sonido si una turbobomba iba a fallar antes de que los sensores digitales dijeran una palabra. Ese conocimiento no estaba en el papel, residía exclusivamente en las manos y en las mentes de los cientos de miles de hombres y mujeres que lo construyeron día tras día. Ese conocimiento era el verdadero motor del cohete, y ese ejército de artesanos ya se ha jubilado o ha fallecido. Hemos sufrido una amnesia intergeneracional tan profunda que hoy, si intentáramos replicar el Saturno V, estaríamos tratando de traducir un idioma muerto sin diccionario. Estaríamos intentando tocar una sinfonía compleja sin haber escuchado nunca la música original, solo leyendo la partitura. Pero supongamos por un momento que la magia ocurriera. Supongamos que recuperamos cada dibujo, cada rollo de microfilm y resucitamos a los ingenieros de 1969 con sus mentes intactas. Aún así, fracasaríamos. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro, el tejido industrial que alimentaba a la bestia, ha muerto. Las aleaciones metálicas específicas, los compuestos aislantes, los selladores que se usaban para construir el Apolo, muchos de ellos hoy son ilegales o han sido prohibidos por las leyes ambientales de las últimas décadas. ¿Sabes por qué? Porque eran tóxicos, porque mataban a los trabajadores, porque contaminaban ríos. Nuestra sociedad ha evolucionado, y con razón, para priorizar la salud y el medio ambiente. Pero eso significa que si quisieras construir una pieza exacta del Saturno V, tendrías que pedirle a la industria metalúrgica moderna que reinvente procesos industriales que fueron abandonados hace medio siglo. Y en el momento en que cambias una sola aleación por una moderna para cumplir con la ley, cambias las propiedades térmicas, el peso y la resistencia de la pieza. Ya no estás copiando el motor, estás diseñando uno nuevo. Tienes que volver a someterlo a años de pruebas de fuego estático para asegurarte de que este nuevo material no estalle en pedazos. Y aquí es donde el Internet propone su solución favorita. Pues pónganle una computadora moderna, actualicen el software. Esto suena brillante, hasta que entiendes el problema del Frankenstein tecnológico. El Saturno V y sus sistemas de válvulas hablaban un lenguaje analógico, una danza electromecánica lenta, predecible y extremadamente robusta. Los cohetes de hoy, como el SLS que espera ahora mismo en la plataforma 39B, son bestias digitales. Están controlados por sensores de fibra óptica y redes de telemetría que toman decisiones en microsegundos. Si intentaras conectar el cerebro de una nave moderna a la maquinaria física de los años 60, ocurriría un desastre de sincronización. La computadora moderna enviaría instrucciones con una velocidad y una precisión que la maquinaria física, diseñada para una era más lenta, simplemente no podría asimilar. Los actuadores no se moverían al ritmo de los comandos digitales. La maquinaria entraría en una resonancia errática, oscilando violentamente hasta destrozar el cohete desde adentro. Es como intentar instalar el software de conducción autónoma de un Tesla moderno en una locomotora de vapor del siglo XIX. La computadora le pediría a la máquina que hiciera cosas para las que no tiene articulaciones. Para que los sistemas modernos funcionen, toda la arquitectura física del cohete debe ser rediseñada desde el primer tornillo. Y si rediseñas todo el cohete para que sea compatible con la era digital, ya no estás reconstruyendo el Apolo, estás creando algo nuevo. Y ese proceso de creación es, precisamente, lo que estamos viendo ahora mismo. Esta es la cruda lección sobre nuestro supuesto dominio tecnológico. No somos dueños absolutos de nuestro pasado, somos rehenes de nuestro propio progreso. Al avanzar, al digitalizar el mundo, al limpiar nuestra industria pesada y al depender del software para hacer el trabajo que antes hacían el instinto y las manos engrasadas, cerramos la puerta detrás de nosotros y quemamos el puente. El Saturno V fue un destello de genialidad que existió en un ecosistema industrial que nuestra propia evolución ha consumido. Intentar traerlo de vuelta no es solo difícil, es una imposibilidad física. Sería intentar desafiar la flecha del tiempo.
Por eso la NASA tuvo que empezar casi desde cero. Por eso tuvieron que reciclar los motores principales del viejo transbordador espacial, la única tecnología que aún conservábamos y entendíamos, y construir el nuevo núcleo naranja del SLS. Tuvieron que construir una máquina que hablara el lenguaje del presente. Así que la próxima vez que alguien te diga que antes éramos mejores, que la tecnología nos ha hecho retroceder, recuérdale esto. El Apolo fue una obra maestra hecha por artesanos en un mundo de analógico. Artemis es una obra maestra hecha por arquitectos de sistemas en un mundo digital. Son dos especies de cohetes totalmente distintas, pero aquí es donde la historia da su giro más oscuro. Porque aunque es cierto que las barreras físicas e industriales nos impidieron usar la vieja tecnología, eso no explica por qué la nueva tecnología ha tardado 15 años en llegar a la plataforma de lanzamiento. No explica por qué el escudo térmico de Artemis causó 2 años de pánico institucional, ni por qué la NASA no puede simplemente lanzar la misión y aceptar los contratiempos como lo hacían en la época de Neil Armstrong. Para entender por qué regresar a la Luna hoy es un ejercicio de tortura corporativa, tenemos que dejar de mirar los planos de los motores y empezar a mirar dentro de la mente de las personas que los dirigen. Porque el enemigo invisible que realmente ha mantenido a la humanidad atrapada en la órbita baja terrestre durante medio siglo no es la pérdida del Saturno V, ni siquiera es la falta de fondos. Es un fantasma que persigue a la agencia espacial en cada decisión, en cada reunión y en cada línea de código. Es un trauma psicológico colectivo tan profundo y devastador que transformó a la organización más intrépida del mundo en un laberinto burocrático gobernado por el pánico absoluto. Y todo comenzó con una maestra de escuela, un cielo azul de enero y una explosión que traumatizó a una generación entera. Para entender por qué la burocracia hoy es un enemigo más letal que la física, debemos viajar a los años 80. Debemos entender cómo el miedo a fallar se convirtió en la religión oficial de la exploración espacial y por qué hoy preferimos la seguridad absoluta del fracaso antes que la posibilidad de una tragedia gloriosa. Para entender realmente por qué la NASA de 2026 opera con una cautela que roza la parálisis, debemos dejar de mirar los planos de ingeniería y empezar a mirar dentro de la mente de la organización. La NASA ya no es esa agencia impulsada por la urgencia existencial de la Guerra Fría. Hoy, la agencia es una institución que vive bajo el peso de un trauma colectivo profundo, una cicatriz que no ha dejado de supurar desde 1986 y 2003. En 1969, cuando el Saturno V rugió sobre Florida, la NASA era una organización impulsada por una urgencia que hoy nos cuesta imaginar. La Guerra Fría era un pulso de poder, donde la derrota significaba la subyugación ideológica. En ese contexto, el riesgo no era solo aceptable, era un componente necesario del costo de hacer negocios. Los ingenieros del Apolo sabían que estaban trabajando con un margen de seguridad mínimo. Sabían que, estadísticamente, era posible que alguno de sus cohetes explotara en la plataforma. Y, trágicamente, así ocurrió con el Apolo 1, donde 3 hombres murieron calcinados en un incendio en tierra durante una prueba. Pero la respuesta de la NASA en aquel entonces fue acelerar, no detenerse. Había una misión, una fecha límite y una nación que miraba hacia otro lado si eso significaba ganar la carrera. Había una voluntad de hierro que hoy, sencillamente, no existe. Hoy, la NASA vive en un mundo que no permite errores. Y el origen de este cambio radical se encuentra en 2 cicatrices profundas en la memoria colectiva. El Challenger en 1986 y el Columbia en 2003. Cuando el transbordador espacial Challenger se desintegró apenas 73 segundos después del despegue, no solo mató a 7 astronautas, mató la inocencia del programa espacial estadounidense. Fue la primera vez que una misión con civiles, una maestra que representaba el futuro de la educación, fue transmitida en vivo a las aulas de todo el país. La nación entera vio cómo el cielo se convertía en una tumba en tiempo real. Ese desastre no fue un accidente mecánico impredecible, fue el resultado de lo que la socióloga Diane Vaughan bautizó como la normalización de la desviación. Un proceso burocrático donde los ingenieros aceptaron fallos menores en las juntas tóricas de los cohetes como algo tolerable, hasta que un día esas fallas se convirtieron en un desastre total. La lección que la NASA aprendió, o mejor dicho, la lección que el Congreso y el público le impusieron, fue que el error técnico nunca más sería perdonado.
Desde entonces, la cultura de seguridad de la agencia se transformó de ser una organización de exploración audaz a ser una institución obsesionada con la mitigación del riesgo. Cada tornillo, cada línea de código, cada gramo de combustible debe pasar por un proceso de revisión que parece no tener fin. Cuando los ingenieros de hoy detectan una anomalía, no pueden simplemente analizarla y seguir adelante como hacían los equipos de Wernher von Braun. Deben convocar juntas de revisión, abrir auditorías, redactar informes que pesan toneladas y justificar cada decisión ante comités independientes que buscan culpas. Esto no es negligencia, es una respuesta defensiva de una institución que sabe que su próxima gran falla podría significar la muerte definitiva del presupuesto y el fin de la agencia misma. Hemos pasado de la ingeniería de la audacia a la ingeniería de la justificación. Esta cultura de riesgo cero choca violentamente con la realidad de la exploración espacial, que es, por definición, una actividad de riesgo infinito. Y aquí entra el segundo gran villano de esta historia, el dinero. El programa Apolo fue un evento singular en la historia humana. Durante su apogeo, la NASA consumía cerca del 5% del presupuesto federal de los Estados Unidos. Era una cantidad de dinero tan obscena que los ingenieros podían permitirse el lujo de construir 3 versiones distintas de un mismo componente solo para elegir la mejor. Podían fallar, descartar y volver a empezar con una velocidad asombrosa. Hoy, el presupuesto de la NASA oscila alrededor del 1%, y ese dinero ya no está dedicado exclusivamente a llevar humanos a la Luna. Ahora debe financiar la operación de la Estación Espacial Internacional, el mantenimiento de telescopios espaciales, misiones robóticas a Marte, estudios climáticos, investigación aeronáutica y una docena de otros programas científicos que son vitales para la modernidad. Estamos intentando realizar una hazaña más ambiciosa que el Apolo, con una fracción del presupuesto y bajo un escrutinio burocrático que es 10 veces más estricto. La ecuación no sale. Para empeorar la situación, el modelo de contratación ha cambiado drásticamente. En los años 60, la NASA ejercía un control centralizado y casi dictatorial sobre la construcción de sus naves. Hoy, la agencia se ha convertido en un gestor de proyectos que coordina una red de 3.200 contratistas privados. Boeing construye el núcleo del SLS. Aerojet Rocketdyne fabrica los motores. Lockheed Martin es responsable de la cápsula Orion. Northrop Grumman se encarga de los propulsores de combustible sólido. Y la Agencia Espacial Europea aporta el módulo de servicio. Cada una de estas empresas tiene sus propios incentivos financieros, su propia cultura corporativa y, lo más importante, sus propios intereses legales. Si algo sale mal, la culpa se diluye en un mar de contratos, subcontratos y cláusulas de responsabilidad. Imagina intentar construir una catedral donde cada ladrillo es fabricado por una empresa distinta, con su propio jefe, su propio cronograma y sus propios abogados asegurándose de que, si el ladrillo se rompe, la culpa sea del que puso el cemento. Coordinar a este ejército de entidades privadas para que todos los sistemas sean compatibles, para que la comunicación fluya y para que los cronogramas se cumplan, es una hazaña de gestión que, en muchos sentidos, es más difícil que el cálculo de la trayectoria de inyección translunar. Cuando ocurre un problema, como la fuga de hidrógeno que retrasó el lanzamiento, o las grietas en el escudo térmico, la resolución no es solo técnica, es una guerra de correos electrónicos y reuniones de gestión donde el tiempo vuela mientras los ingenieros intentan resolver problemas físicos. Esta es la trampa perfecta. Hemos construido una máquina de una sofisticación técnica sin precedentes, pero la hemos envuelto en una estructura burocrática diseñada para evitar cualquier posibilidad de falla, lo que paradójicamente garantiza que los retrasos sean la norma y no la excepción. Los astronautas que hoy esperan en la cápsula Integrity son, en esencia, los prisioneros de esta nueva cultura. Son los pilotos más capaces del mundo, entrenados para manejar situaciones de emergencia en fracciones de segundo, pero están obligados a navegar una misión cuyo cronograma está dictado por años de deliberaciones, auditorías y cambios de administración que poco tienen que ver con la astrofísica y todo que ver con la política presupuestaria. Cuando la gente critica a la NASA por la lentitud, no entiende que no están presenciando un fracaso de la ingeniería,
sino el resultado inevitable de intentar realizar una misión de la era Apolo con las restricciones sociales, financieras y legales de la era del pánico al riesgo. Estamos intentando hacer cosas heroicas, pero dentro de un sistema que ha decidido que cualquier precio, incluso el estancamiento total, es mejor que la posibilidad de una tragedia. Y sin embargo, a pesar de este infierno burocrático, de este trauma institucional que los ha paralizado durante medio siglo, hay algo que sigue ahí. Hay una chispa que la burocracia no ha podido extinguir. Y es esa chispa la que nos lleva al momento final. Porque al final de todas las reuniones, de todos los informes y de todos los debates sobre riesgos y presupuestos, 4 seres humanos están sentados sobre millones de kilos de propelente, mirando hacia el abismo. Y esa decisión, la decisión de subir, es el único elemento de esta ecuación que no ha cambiado desde 1969. Es el único elemento que no se ha vuelto burocrático, ni ha sido reducido por el trauma. Es la esencia de lo que somos. Y cuando entendemos lo que realmente significa hoy la palabra difícil, todo lo que hemos vivido estos años deja de parecer un fracaso y se convierte en una victoria de la voluntad sobre el sistema. Porque una vez que el cohete se separa de la plataforma, una vez que la gravedad pierde su batalla, todo ese laberinto legal, financiero y político desaparece. Lo único que queda es la física pura y la determinación inquebrantable de 4 personas dispuestas a tocar el cielo. Y ese es el momento en el que el miedo a fallar se convierte en la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, hacia un destino que, aunque parezca imposible, sigue llamándonos desde el vacío. Cuando el reloj de la cuenta regresiva finalmente llega a 0 y los motores RS-25 despiertan en un rugido que no solo se escucha, sino que se siente físicamente en el pecho, todo el ruido de fondo desaparece. En ese preciso instante, cuando la gravedad pierde su batalla contra el empuje del sistema de lanzamiento espacial, la burocracia se vuelve irrelevante. Las auditorías del Congreso se desvanecen y el trauma de las tragedias pasadas se disuelve en el aire ardiente de Florida. Todo lo que queda es la física pura y la voluntad humana. Existe una frase que ha resonado en los pasillos de la Agencia Espacial desde 1962, una sentencia pronunciada por un presidente en una universidad de Texas que definió el destino de nuestra especie. Elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Durante décadas hemos citado esas palabras como un eslogan publicitario, ignorando que, en 2026, la palabra difícil ha adquirido un significado que John F. Kennedy nunca podría haber anticipado. Para él, lo difícil era superar la ingeniería, dominar la combustión, trazar la trayectoria en un papel. Para la NASA de hoy, lo difícil es algo mucho más insidioso y, a su vez, mucho más humano. Hoy, difícil significa ser capaz de mantener la fe en un proyecto a través de 5 administraciones presidenciales distintas, cada una con sus propias prioridades políticas. Significa mantener la cohesión de 3.200 contratistas privados que compiten entre sí, en lugar de colaborar en un objetivo común. Significa gestionar el peso muerto de una cultura institucional que, aterrorizada por sus propios errores, ha erigido muros de papel y protocolos interminables que intentan, con resultados a menudo trágicos, convertir la exploración espacial en un entorno libre de riesgos. Esa es la verdadera hazaña que estamos presenciando. No es solo el cohete. El cohete es la parte sencilla, es la física pura. Lo realmente heroico es la perseverancia obstinada de los ingenieros, científicos y técnicos que han tenido que navegar este laberinto durante 15 años, manteniendo la visión viva cuando todo a su alrededor gritaba que era más sencillo rendirse, que era más barato cancelar y que era más prudente quedarse en casa. La misión Artemis II, este sobrevuelo de 10 días, no es una regresión. No es un paso atrás frente a los logros del programa Apolo. Es, de hecho, el primer paso verdadero hacia la madurez de nuestra especie. Porque si el Apolo fue un sprint de adrenalina, una llamarada de gloria alimentada por una guerra fría, Artemis representa algo mucho más profundo. Es el proceso de aprender a vivir en el espacio. Es aprender a gestionar los riesgos, a reparar las naves,
a entender cómo nuestros cuerpos y nuestras instituciones reaccionan ante la distancia, no como visitantes ocasionales, sino como residentes permanentes. Es el paso de ser turistas espaciales a ser una especie interplanetaria. Cuando Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se encuentren al otro lado de la Luna, en ese punto donde la cara oculta bloquea toda señal y donde la Tierra desaparece tras el horizonte lunar, no estarán allí solo como pilotos. Estarán allí como los representantes de una civilización que se ha atrevido a mirarse al espejo, a reconocer sus propias limitaciones, sus propios miedos y su propia burocracia, y que ha decidido, a pesar de todo, que el vacío exterior vale más que el confort de la seguridad absoluta. Este vuelo es el recordatorio físico de que el progreso no es una línea recta hacia la eficiencia. El progreso es, fundamentalmente, una lucha contra la entropía. Es un esfuerzo constante y extenuante por construir, mantener y proteger algo grande frente a un sistema que tiende siempre a la parálisis. El hecho de que ese cohete esté en el aire no prueba que la tecnología moderna sea sencilla. Prueba que, a pesar de nuestras dudas, de nuestros fracasos pasados y de nuestra obsesión por la seguridad, nuestra especie sigue poseyendo esa cualidad inexplicable y rebelde de querer llegar un poco más lejos, aunque nos cueste todo el tiempo, el dinero y el esfuerzo del que disponemos. Al final, cuando estos 4 astronautas americen en el Pacífico y sus cuerpos vuelvan a sentir el peso de la gravedad terrestre tras 10 días de flotar en la nada, el éxito no se medirá en los datos científicos recogidos, ni en las imágenes espectaculares que habrán capturado de la Tierra como un pequeño punto azul. El éxito será la confirmación de que hemos roto el hechizo, la confirmación de que el trauma no nos ha condenado a la inmovilidad, la confirmación de que la burocracia, por muy pesada que sea, no es más fuerte que la ambición humana. Artemis II es el peldaño necesario. No es la meta final, ni pretende serlo. Es el momento en que aceptamos que el riesgo no puede ser eliminado, pero sí puede ser comprendido. Es el momento en que dejamos de intentar volver a 1969 y empezamos a construir el camino hacia Marte. Porque cada vez que una nave se eleva desde Florida hacia el abismo, cada vez que 4 seres humanos deciden subirse a una estructura que conocen perfectamente que tiene fallas, cada vez que la física y la voluntad se encuentran en la plataforma de lanzamiento, el universo se hace un poco más pequeño y nuestra cuna se hace un poco más grande. La frontera no espera a que estemos perfectamente listos. El espacio no aguarda a que hayamos resuelto todas nuestras disputas burocráticas ni a que hayamos perfeccionado nuestros materiales. La frontera solo espera a aquellos que, conociendo el costo, sabiendo que no existe un seguro absoluto y entendiendo que el camino está lleno de cicatrices, deciden, de todas formas, encender los motores. Ese es el privilegio de nuestra especie. Esa es nuestra naturaleza. Y mientras haya alguien sobre este planeta capaz de mirar hacia la noche y ver un camino en lugar de un límite, el futuro no será simplemente algo que esperamos, será algo que construiremos, paso a paso, vuelo a vuelo, a través de la inmensidad, porque es, sencillamente, lo que estamos destinados a hacer. ¿Has visto cómo el miedo a fallar se convirtió en nuestro enemigo? ¿Has visto cómo la burocracia intentó, sin éxito, detener lo que el instinto humano nos obliga a buscar? Y ahora, mientras la cápsula se aleja hacia la oscuridad, recuerda esto. La verdadera conquista de la Luna no ocurrió en 1969. La verdadera conquista está ocurriendo ahora mismo, en el momento en que decidimos que, a pesar de todo lo que nos retiene, seguiremos lanzándonos al vacío. Porque la humanidad, en su esencia más pura, es la respuesta a la pregunta de si vale la pena el riesgo. Y la respuesta, grabada en el fuego de cada motor de cohete, es siempre la misma. Vale la pena. Todo vale la pena.